Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, Josh Rosenstern, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes hoy. Permítanme continuar con lo que dijo Lauren en la previa programación y espero que hayan estado con nosotros porque tenían que escuchar eso y se va a reiterar otra vez. Pero estabas diciendo que tienen que entender la obra terminada por Cristo. Correcto, y no es tan complicado, hermano Swagger, que un niño no pueda comprenderlo. Cuando hablamos de los detalles, yendo más allá del mantra, yendo más allá de la declaración, Cristo y Él crucificado, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo enseño al creyente que su libertad del pecado interno, ya ha sido logrado por su unión con Cristo. Y eso no es difícil de oír. La libertad de la atracción del mundo ya ha sido lograda por su unión con Cristo. Que ellos son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y para ser honesto, cada creyente nacido de nuevo sabe lo que significa eso, aunque no lo puede describir. Porque lo sienten, lo perciben, lo saben. Pero yo propongo que si una persona mantiene su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, entonces eso se convierte en un estilo de vida. Sí, pero la batalla... Pueden recordar eso, pueden entender eso. Sí, pero la batalla para mantenerlo en Cristo, dígame por qué debe estar en Cristo, dígame las razones del por qué mi fe debe estar allí. Y lo que esto hace es solidificar su fe, está anclando. Bueno, pero ellos deberían de saber de qué estás hablando. Sí, deben saberlo, si no, una vez más, Satanás les robará su habilidad de creer. Miren, Dale Usey en un mensaje dijo esto una vez y él estaba hablando de su esposa, que sufría de cáncer, y Dios la sanó, milagrosamente, pero al estar pasando todo ese problema en su mensaje, él dijo, ¿saben? Satanás realmente no quiere su cuerpo, Satanás realmente no quiere su dinero, Satanás realmente ni siquiera está buscando su bienestar, Satanás está tras su fe, y eso es exactamente correcto. Nuestra batalla es una batalla de fe. Entonces, cuando vamos más allá de la declaración Cristo y el crucificado y explicamos qué significa esto, estamos haciendo lo que Pablo hizo. Eso es lo que sus epístolas nos enseñan. Estoy de acuerdo contigo 100%, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado si esperamos que la gente entienda más que la mayoría de los predicadores entienden. Pero ¿sabe qué? Todo predicador y todo cristiano tiene la presencia interna del Espíritu Santo y cuando la verdad se habla, pueden entenderlo. Cuando la verdad de su salvación y su libertad y su victoria se declara, eso es algo más que se le puede añadir. La información solidifica nuestra fe, no nos la roba. Y en un tiempo de gran preocupación y en un momento de gran prueba, yo quiero saber por qué escojo a Cristo, por qué confío en Cristo. Yo sé que mis pecados que ese pecado que yo cometí anoche ya fue expiado. Yo tengo que regresar a creerlo. No puedo yo titubear en eso. Yo tengo que saber que la atracción del mundo ha sido rota. Tengo que saber qué es lo que Él ha hecho. Y todo esto es la enseñanza de Pablo. Lo que Él enseñó debemos enseñar nosotros. Lo que Él dijo debemos decir nosotros. Porque todo eso, aun si es difícil de entenderse, como dijo Pedro, solidificará a una persona en su fe. Y la simplicidad de guardar la fe en Cristo y el crucificado nos dirige allí. Pero es la información que ponemos en nuestro bolsón que nos hace pesar y nos ancla en la fe al continuar en el proceso. Una de las hermosuras de los beneficios en la salvación que el Espíritu Santo hace es que nos ayuda a entender la Escritura. Sí. Y esa fue otra parte en el siglo XVI decían, no tenemos que ir a esos sacerdotes, nosotros podemos entender la Escritura. Y el Espíritu Santo nos revelará la interpretación, así que cuando
Bueno, creo que a veces negamos la idea o la denigramos, que cuando oramos y buscamos a Dios y entramos a su palabra, Él nos hablará a través de su palabra y Él nos dará la interpretación adecuada. Si me permiten decir esto, la enseñanza que está surgiendo con respecto al mensaje de la cruz, todo esto está en la palabra de Dios. Así que no es algo que nosotros estemos inventando. Esto está desde Claro, Génesis hasta sí, Apocalipsis. amén. Es todo el plan de la revelación de Dios. Así que cualquier persona que tome la palabra de Dios tiene el potencial, como usted dijo, Dr. Watts, con la dirección y guía del Espíritu Santo, comenzar a ver y entender. Pongámoslo de esta manera. La gente podía experimentar la victoria que tenemos en esta maravillosa vida que tenemos en Cristo antes de cualquiera de nosotros que llegáramos y enseñáramos la cruz, pero el caso es que si la persona, especialmente si están al principio en su salvación, escuchan este mensaje y lo reciben por fe, esto va a salvarles muchísimo dolor, fracaso y luchas. Correcto. Y de eso es realmente de lo que se trata todo esto. Uno puede aprender esto de la manera más incorrecta a través de años de lucha y de sufrir lo que estamos mencionando, y para muchos ese es el caso. Luchan, están peleando, pero si uno lo escucha y lo recibe por fe, ustedes mismos se pueden salvar muchísima destrucción, muchísimo quebranto, mucho fracaso. La respuesta es la misma. Pero tienen que saber qué deben escuchar por fe. De eso estoy hablando. Por eso es que yo siento que esta enseñanza es tan importante. No me importa si es el pastor, el egresado del Instituto Bíblico, o si es una persona salva hace un mes. Si escuchan la enseñanza y entienden que viene 100% de la palabra de Dios y se adueñan de ella por fe, les ahorrará muchísimo dolor y dificultades en Y su vida. permíteme decir lo siguiente, tal vez suene como egocentrista, pero debo decirlo. Espero estar equivocado, pero yo no conozco un seminario en la nación, ninguno, que le enseñe a la gente lo que estamos diciendo aquí. No con los detalles que enseñamos nosotros. No. Correcto. Dos cosas que debemos considerar. Está la doctrina correcta. Y sí hubo mucha buena doctrina que se ha predicado desde la Reforma, pero ahora tenemos algo mejor y está completo en el sentido del entendimiento en cuanto a cómo el Espíritu Santo obra a través de la obra consumada en la cruz. Y tiene razón, hermano Swagger. Aunque la palabra de Dios ha estado disponible, no han podido percibir o ver eso porque se requirió de una revelación del Espíritu Santo, se le entregó a usted y luego a todos los que reciban este mensaje. No es algo que usted intelectualmente puede dárselo a alguien a través de osmosis, es por revelación, por el entendimiento. Sé que todos hemos dicho esto en nuestro estudio privado. De repente algo resalta de la palabra de Dios ahora que aún nos sorprende después de leerlo 45 años. Uno dice, wow, ahora tengo un entendimiento más profundo. Jamás vamos a agotar la profundidad de la cruz. Simplemente no va a suceder, pero Dios va a añadirle. Por eso es que siento que este mensaje ahora, y la iglesia se ha alejado de la doctrina a obras. Por eso un líder en particular dijo que nos moveremos de los credos a las obras. Entonces el énfasis está en lo que uno hace, no en lo que uno cree. Y aquí nosotros decimos, hay que regresar a la doctrina fundamental, las enseñanzas. Es lo que significa doctrina, enseñanzas. Y edifiquemos sobre eso en el entendimiento de la cruz y luego las otras doctrinas, el bautismo del Espíritu Santo, bautismo en agua, sanidad, etc. Todo eso tendrá mucho más sentido ahora que tenemos un entendimiento mucho más completo de la doctrina correcta. Las profecías nos dicen que en los postreros días dos cosas. Sí. En los postreros días habría una hambre de la palabra y ciertamente hemos visto eso. Pero no termina allí. Las profecías de Daniel decían que en los últimos días la ciencia incrementaría. Y no nos está hablando de la informática. El texto mismo trata con un entendimiento de la palabra de Dios que incrementaría. Habían cosas que a Daniel se le dijo que no podía decir, no eran para esos días. Pero yo creo que en esta última hora, esas cosas que tienen que ser reveladas para los que tienen ese corazón para oír, van a ser reveladas como parte de la palabra y la obra profética. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Dr. Watts acaba de mencionar que la ciencia y el conocimiento que viene para el creyente cuando esto sucede es gigantesco. Una de las cosas de las que estábamos hablando una vez más, de los detalles de la cruz. Pablo dijo, consideraos estar muertos al pecado. Reconocer y considerar es un término de contabilidad, un término que un contador usaría diciendo, veremos sus cuentas a ver qué tienen. Es algo que yo diga, tienen lo que necesitan, escriban su cheque. Es otra cosa para mí decir, hermano Swagger, usted tiene $10 millones en su cuenta, escriba un cheque.
Porque cuando uno sabe qué hay en la cuenta, no hay duda en cuanto a si pueden escribir el cheque o no. Existe una fe, una comprensión de una realidad. ¿Usted quiere decir que tengo esto? ¿Puedo escribir un cheque de esa cantidad? No es una cantidad ambigua, sino algo que es directo, algo que yo sé que cualquiera que sea la cantidad que yo voy a escribir en el cheque estará cubierto. Y eso es lo que tenemos que saber del pecado. Tenemos que entender por qué es que el pecado está cubierto, por qué es derrotado el pecado. Y eso realmente no es muy difícil de comprender, pero sí es una situación de la fe. Creeremos que el poder del pecado está roto. Una de las declaraciones que me encantan, y el Señor me enseñó esto. Yo estaba enseñando sobre la cruz en Nashville, Arkansas, y esa gran metrópolis tenían un Kentucky Fried Chicken que también era un Taco Bell, y yo fui ahí después del servicio una vez y ordené un taco y me dijeron se nos acabó la carne. Pero no es un gran lugar. Pero llegué al hotel y una circunstancia sucedió y me impactó. Y era una tentación del enemigo. Y de mi espíritu salió, yo no tengo que hacer eso ya más. Yo no tengo que hacer eso más, y yo me di cuenta de que lo que la gente tiene que comprender es que esas cosas que han estado haciendo, la manera como han respondido, No tienen que hacerlo. usted no tiene que hacer eso ya más. ¿Por qué no tengo que hacer eso ya? Porque Así es. el poder de lo Así que sea, y llene ese blanco, fue eliminado cuando usted fue unido a Cristo. Amén. Yo no tengo que hacer eso más. Así que le seguiré diciendo a la gente que ponga su fe en Cristo y el crucificado, y le seguiré diciendo por qué no tienen que hacer eso ya más. Eso pone dinero en la cuenta para que cuando el crecimiento tenga que ocurrir puedan escribir su cheque. No se pierda la segunda parte de la programación que ya llegará en unos momentos, así que por favor no se vayan. Una vez más, lo reitero, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Hermano Swagger, quisiera mencionar esto antes de alejarnos de lo que el hermano Larson dijo antes de la pausa. Usted mencionó algo que me trajo de vuelta a la mente, una cruzada que yo había visto en televisión. Usted predicó este mensaje creo que fue en Dallas, Texas, en 1981. Así que esto sería 6 años antes de que yo naciera, para ponerlo en perspectiva. Pero el punto es este. Su mensaje que predicó fue titulado Aquella cosa. Y no sé si recuerda ese mensaje, pero en ese sermón usted hizo un tremendo trabajo de identificar el problema que tenemos, que es el pecado. Podemos identificar todas estas otras cosas, pero el problema que tenemos es el pecado. Y usted dejó en claro que aquella cosa, y eso es lo que el hermano Larson, cuando él dijo llena el blanco, trajo eso a mi mente. Su mensaje en ese momento, en 1981, fue, por supuesto, algo correcto. Era correcto. Usted lo dijo de esta manera. Cualquier cosa que esa cosa en su vida sea, que esté destruyéndolo, Jesucristo lo derrotó en el Calvario. Esas fueron sus palabras. Usted lo dijo. Y lo que usted le dio al pueblo en esa cruzada habría sido suficiente para esa persona que esté buscando que entienda que yo no puedo derrotar esa cosa, cualquier cosa que sea. Se puede manifestar de diferentes maneras, pero Jesucristo lo derrotó en el Calvario. Ahora, ese mensaje fue claro y fue directo. Sin embargo, casi lo puedo decir así. Para aquella persona que luego, y regresando a lo que dijo el hermano Larson, que trate de considerar en su mente poder entender cómo es que esto sucede. ¿Cómo es que esa aplicación llega a mí? Yo sé que Jesucristo lo hizo en el Calvario. El hermano Swagger lo acaba de predicar, y cualquier cosa que sea mi lucha, él trató con ello, pero ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo puedo realizar la victoria sobre aquello para que la lucha se vaya? Y una vez más, su mensaje fue fantástico, pero ese elemento realmente no, y tal vez no era parte de su mensaje original, pero no se cubrió. Sin embargo, ahora cuando veo la enseñanza que surge el día de hoy, es primeramente algo que dice aquello que es el pecado, fue tratado en la cruz,
Y ahora la enseñanza y la explicación llega al punto de papá anteriormente. Un completo entendimiento es dado, la enseñanza es dada para ese creyente, para esa persona, para que pueda entender cómo es que esto se manifiesta, cómo surge en nuestra vida. Y esa enseñanza, el día de hoy, es tan esencial. Esa es la explosión del conocimiento de la palabra de Dios que está saliendo por todo el mundo. Así es. No me parece, Josh, que la mayoría de los predicadores hoy día verdaderamente entienden que lo malo que es el pecado, lo horrible que es el pecado. Tomó la cruz de Cristo para resolver esto. Y cuando tratamos de tomar otra cosa, la psicología, sea lo que sea, estamos insultando al Señor en gran manera. Estaremos definiendo el pecado hoy, y me refiero a los predicadores en la iglesia. ¿Definimos el pecado simplemente por lo que es y lo que no es aceptable socialmente? Y me temo que la respuesta a eso tal vez sea sí, que no importa qué es lo que la sociedad diga que es correcto, está bien. Es lo que dice la palabra de Dios. Y lo eso importante. es lo que no se está enseñando ni predicando. Lo que acaba de decir, no, en cuanto a mi conocimiento. No, no lo ahora, está. puedo ser corregido, pero esto no se está enseñando en los institutos bíblicos al punto que se debiera. Pero está llevando esto a personas aparte de Cristo y este crucificado. Correcto. Así es, porque estamos tratando con, bueno, ni siquiera el pecado, ya estamos hablando de lo que es correcto, aceptable, así que la iglesia ha entrado a una dirección que va de vuelta a muchas veces ser un club social, desafortunadamente. Pero si hay un problema en la vida, todo se basa en cualquier problema que esté causándolo. El problema en su vida, vaya a ver al psicólogo. Eso es lo que le dicen que haga. Si no se puede lidiar con su mentor o con su pareja de responsabilidad y el pastor no puede tratarlo a través de la discusión, entonces sí tiene que ir, entre comillas, a buscar ayuda profesional que involucra ir a ver a un psicólogo o a un psiquiatra y después eso los lleva a consejería y medicamento y todo Y eso. le dan otra definición al pecado. Es lo que estaba diciendo, que el pecado Esa es la redefinido. motivación de la iglesia moderna. Y no todos los pastores caen en esa categoría, pero la mayoría Y sí. Entonces, cambia, ¿cómo? la definición cambia Correcto. a veces. ¿Cómo podemos entender el gran valor de la cruz si no entendemos lo horrible del pecado? Así es. Y yo creo así que ahí es donde la iglesia el día de hoy es casi como que estamos de vuelta al tiempo de la reforma porque necesitamos que se nos enseñe. Mire, no estamos predicando condenación, no tiene nada que ver con eso. La persona que está en pecado ya está condenada. Nosotros predicamos vida y la respuesta aquí. Pero los pastores tienen que predicar la palabra de Dios, que significa que tienen que tratar con lo horrible del pecado. La realidad es que la paga del pecado, eso no es popular, pero es muerte, destrucción y finalmente un infierno eterno. Los predicadores no, especialmente predicadores más jóvenes, no quieren tratar con nada de eso. No, los Bueno, expertos pero- del crecimiento de la iglesia dirán que, por ejemplo, uno en particular, nos enfocamos en lo positivo y no hablamos del pecado, hay que enfocarnos en lo positivo. La gente no quiere oír de su perdición, no quieren escuchar de la muerte, así que si construimos puentes para el incrédulo, para que se sientan cómodos, entonces con el tiempo ellos aceptarán a Jesús. Y con el tiempo, a lo que esto nos ha llevado, tenemos números gigantescos el día de hoy de jóvenes, estoy hablando de 13, 14 y 15 años de edad, que o han tratado, primeramente permítame decirlo de otra manera, han contemplado o han tratado, tristemente muchos han tenido éxito, hablando del suicidio. Así es. así Tenemos a es. jóvenes adultos, gente de mi edad, yo soy un millennial, 35 años de edad, gente de mi edad que crónicamente está deprimida. No estamos hablando solamente de que estoy triste, no me siento bien, sino que viven en un estado de depresión. Yo sé que los poderes de las tinieblas entran en todo esto, pero el punto es que el pecado no se está tratando porque la cruz no se está predicando ampliamente. Y por eso es que nosotros, lo que se está explicando el día de hoy, siento que es tan esencial, porque si el creyente que está luchando con esa depresión y ansiedad, y estamos hablando de drogas y alcohol, y esos son factores hoy, pero yo creo que hay más cristianos luchando con depresión, ansiedad, y es algo incapacitante. Es incapacitante esa depresión, ansiedad incapacitante, pensamientos de suicidio que están corriendo por sus mentes constantemente. Es lo que la gente el día de hoy, al estar sentados aquí, están lidiando con ello. Bien, pero tenemos cristianos que son verdaderamente salvos, ¿no? No están jugando la iglesia o la religión, son realmente salvos y han nacido de nuevo.
y están luchando con la depresión, así como lo acabas de mencionar. Hay muchos que están en esa Correcto, sí. categoría. ¿Y qué le decimos a esas personas? Les damos la misma respuesta de la que hemos estado hablando el día de hoy. Como dijo el hermano Larson, no importa qué sea lo que se esté hablando, lo primero que se les tiene que decir, miren, así es como yo comienzo mi conversación. Me encanta comenzarla con el amor de Dios. Lo primero que podemos, lo mejor que le podemos decir a alguien es recordarles Así cuánto es, Dios los así ama. es. Y después comenzar a decirles acerca del precio que Él pagó en el Calvario. Para interrumpirte, el Señor me dijo 35, 50, 60 años atrás, cuando llamemos al pueblo al frente para ser salvos, diles que les amo. Sí, amén. Sí. Adelante, te interrumpí. Bueno, cuando usted comience a decirle a alguien acerca de cuánto Dios los ama, usted puede comenzar a introducir la realidad. No importa si es una persona no salva o si están luchando con estas cosas, regrese al tema de que el pecado ha entrado. Pero gracias a Dios que no nos quedamos allí. Jesucristo vino y después pueden comenzar a decirle, miren, no se enfoquen en la depresión o la ansiedad y esas cosas. Son problemas, pero yo prefiero enfocarme en la solución. No importa cuál sea el problema, la respuesta es la misma. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de vida eterna, victoria, el amor de Dios. Todo lo que podemos llegar a pensar y cubrir está en la cruz. Entonces, eso es lo que el pastor o el predicador o quien sea tiene que dar. Eso es lo que se le tiene que dar a la persona. Díganles, cuéntenles del amor de Dios, diciéndoles lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Él nos salvó del pecado, nos redimió, nos libertó, nos liberó. Ya no somos esclavos del pecado. Realmente somos esclavos de Cristo, lo cual significa que tenemos una justicia y libertad como ninguna otra. Y hermano Swagger, usted hizo una pregunta anteriormente del orden. En 1 Corintios Sí, capítulo 6, sí. versículo 11 al que usted se refirió, cómo somos lavados, santificados y justificados. Y en mi mente volvía al Antiguo Testamento. El lavamiento, la limpieza, todo ese proceso de los mikvahs en el hebreo, todo era tan esencial para todo lo que tenía que ver con el judaísmo mosaico. Pero lo primero que sucedía en muchas circunstancias, ir al templo a adorar, aún ofrecer sacrificios de parte de los sacerdotes, había un lavamiento que sucedía. Y eso era la primera orden fuente de que sucedía. bronce. Así es, el lavamiento que sucedía, lo cual los movería después a lo del altar y el sacrificio. Poder decirle a alguien que Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en su cruz, quitándola del camino. Son lavados, son limpios por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando usted comienza a pensar en esa declaración, es absolutamente fenomenal. Y después poder lidiar con el hecho de que somos santificados, somos apartados. En otras palabras, pueden ver mi registro y pueden tratar de encontrar todo lo que quieran en cuanto a los pecados de mi pasado, y tales seréis algunos de vosotros, pero yo estoy aquí el día de hoy lavado y limpiado. Así es, No hay así es. pecado. Cuando usted ve mi cuenta, no hay pecado en esa cuenta. La cuenta antigua fue paga saldada tiempo hace atrás. mucho. Y el registro está limpio por causa de aquellas cosas. Yo soy justificado. Cuando esté yo ante el rey y él abra los libros, pero no encontrará allí nada. Aleluya. Las lágrimas de gozo fluirán, como dice Lauren. No recuerdo. Y les diré esto, que la cuenta fue paga hace mucho tiempo. Sí, amén. Alabado Sí, Dios. gloria a Dios. Mucho tiempo, Aleluya. mucho tiempo. La cuenta fue paga mucho tiempo atrás. Hoy no queda nada allí Aleluya. porque mis pecados han sido lavados, porque la cuenta fue paga mucho tiempo atrás. Y gracias a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado Sí, alabado Dios. Alabado Sí, Señor. Dios, alabado Dios. Y esas son las buenas nuevas. Sí, Señor. Lo que Josh acaba de mencionar, si no tratan con el pecado, entonces no pueden darnos las buenas nuevas. Así es. Un evangelista significa ser aquel que trae las buenas nuevas. Romanos 5:8, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Alabado Dios. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y yo siento la presencia de Dios Amén. Aleluya. mientras cerramos Gloria a la Dios. programación. Muchas gracias Gracias, por estar con Jesús. nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.